No te gusta. Entonces lárgate. Esas fueron las palabras exactas que me gritó mi nuera Cynthia, mientras yo estaba parada en la sala de mi propia casa, viviendo completamente gratis bajo mi techo. Imagínense, después de haber gastado $35,000 cuidando a sus hijos, después de haberles dado refugio cuando no tenían dónde vivir, después de convertirme en su niñera gratuita las 24 horas del día. Esa noche tuve que dormir en mi propio auto, humillada, con el corazón roto. Pero lo que no sabían era que en la mañana siguiente, yo iba a arreglar sus cosas de una manera que jamás esperaron. Y déjenme decirles que toda esa osadía desapareció al instante cuando vieron lo que había hecho. Mi nombre es Verónica, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad. Déjenme contarles desde el principio cómo llegué a vivir esta pesadilla. Soy una mujer que siempre ha trabajado duro. Durante 40 años trabajé como secretaria administrativa en una empresa de seguros. Me levanté todos los días a las 5 de la mañana, tomé 3 autobuses para llegar al trabajo, ahorré cada centavo que pude. Cuando mi esposo Roberto falleció hace 5 años, me quedé sola, pero nunca me dejé vencer. Esta casa de 3 habitaciones la pagué con mi sudor, con mis propias manos ayudé a pintarla, planeé cada rincón con amor. Tengo mi jardincito donde cultivo tomates y rosas, mi cocina impecable donde preparo las comidas más deliciosas, mi sala donde recibo a las pocas amigas que me quedan. Era mi refugio, mi castillo, mi lugar en este mundo. Mi hijo Miguel siempre fue un buen muchacho, o eso creía yo. A los 35 años había logrado casarse con Cynthia, una mujer que desde el primer día me pareció demasiado exigente y caprichosa. Pero Miguel la amaba, y yo como madre que soy, decidí darle una oportunidad. Tuvieron 2 niños hermosos, mis únicos nietos, que se convirtieron en la luz de mis ojos. Los veía los fines de semana, les compraba regalitos, los llenaba de cariño como solo una abuela sabe hacer. Sebastián de 7 años, tan inteligente y curioso, y la pequeña Sofía de 4, con esos ojitos brillantes que me derretían el corazón. Mi vida transcurría tranquila y ordenada. Tenía mi pensión de jubilada que me alcanzaba perfectamente para todos mis gastos. Compraba mi despensa cada 15 días, pagaba mis servicios sin problemas. Incluso me daba el lujo de comprarme un vestido nuevo cada tanto, siempre en colores que me favorecían como el rosa suave o el beige elegante, nunca nada muy llamativo. Salía a comer con mis amigas Esmeralda y Fernanda los domingos después de misa. Íbamos a ese pequeño restaurante familiar donde servían el mejor caldo de pollo de la ciudad. Era una vida sencilla pero digna, construida sobre la base del respeto hacia mí misma y hacia los demás. Tenía mis rutinas sagradas. Los lunes lavaba toda la ropa y la tendía en mi patio trasero. Los martes hacía la limpieza profunda de la casa, cada rincón quedaba impecable. Los miércoles iba al mercado y compraba verduras frescas para toda la semana. Los jueves visitaba a mi doctora para chequeos regulares, porque a mi edad hay que cuidarse. Los viernes eran para mí, leía mis novelas románticas o veía mis telenovelas favoritas. Los sábados organizaba mi casa y preparaba algo especial para el domingo. Era una vida predecible, pero era mía. Los problemas empezaron hace 8 meses, cuando Miguel llegó a mi casa con cara de preocupación. Se sentó en mi comedor, el mismo donde habíamos desayunado juntos durante toda su infancia, donde le había ayudado con las tareas, donde habíamos celebrado sus cumpleaños. Me contó que estaba pasando por dificultades económicas severas. Su negocio de venta de repuestos para autos no estaba funcionando bien, había perdido algunos clientes importantes por la competencia de las grandes cadenas, y ya no podía pagar el alquiler de su departamento de 2 habitaciones donde vivían. «Mamá», me dijo con esa voz que me recordaba al niño que una vez fue, «necesitamos tu ayuda. Solo por unos meses, hasta que pueda reorganizar el negocio. Cynthia está desesperada, los niños no entienden por qué tenemos que mudarnos. No tenemos a dónde ir». Mi corazón de madre se quebró al verlo así, tan vulnerable, tan derrotado. Recordé todos los sacrificios que había hecho para criarlo solo después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 12 años. Recordé las noches sin dormir cuando tenía fiebre, los trabajos extra que tomé para comprarle sus útiles escolares, la alegría en sus ojos cuando se graduó de la preparatoria. «Por supuesto que pueden quedarse aquí», le dije sin pensarlo 2 veces. «Esta es su casa también, siempre lo será». Pero en ese momento, viendo la sonrisa de alivio en su rostro, jamás imaginé que estaba abriendo la puerta al peor calvario de mi vida. Al principio todo parecía funcionar perfectamente.
Miguel, Cintia y los niños se mudaron un sábado por la mañana. Yo había preparado todo con tanto amor, había limpiado cada rincón de las 2 habitaciones que les había asignado, compré sábanas nuevas de color rosa pálido para la cama matrimonial, organicé el closet para que cupiera toda su ropa. En la habitación más pequeña puse literas para los niños. Las decoré con algunos peluches que tenía guardados desde que Miguel era pequeño. Incluso compré flores frescas para darle un ambiente acogedor a su nueva casa temporal. Los primeros días fueron como una luna de miel familiar. Los niños corrían por toda la casa llenándola de risas y alegría que yo no escuchaba desde hacía años. Sebastián me ayudaba en el jardín, regaba las plantas con una regaderita pequeña que le compré especialmente para él. La pequeña Sofía se pegaba a mis faldas mientras yo cocinaba, siempre preguntando qué estaba preparando, queriendo ayudar con cualquier cosa. Era hermoso tener la casa llena de vida otra vez. Miguel se levantaba temprano todos los días, se iba a buscar trabajo o a intentar recuperar clientes perdidos. Se veía optimista, me daba las gracias constantemente, me decía que esto era temporal, que pronto encontraría la manera de salir adelante. Cintia parecía agradecida también, me ayudaba a poner la mesa, lavaba algunos platos después de comer. Todo transcurría en armonía, como debía ser entre familia. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente durante la tercera semana. Primero fueron detalles pequeños que yo traté de ignorar. Cintia comenzó a reorganizar mi cocina sin preguntarme. Un día llegué del mercado y encontré todos mis utensilios en lugares diferentes. Cuando le pregunté por qué los había cambiado, me dijo con una sonrisa forzada que así era más práctico, que ella cocinaba más rápido de esa manera. Yo no dije nada porque no quería crear conflictos, pero me molestó profundamente. Esa cocina había estado organizada de la misma manera durante 20 años. Luego empezó a cambiar los programas de televisión. En las noches, cuando yo quería ver mis telenovelas habituales, Cintia llegaba con los niños y cambiaba el canal a caricaturas o películas infantiles. Mamá Verónica, decía con esa voz dulzona que empezaba a irritarme, los niños necesitan relajarse después del colegio. Y yo cedía, porque efectivamente los niños necesitaban distraerse, pero comenzaba a sentir que estaba perdiendo mi espacio personal poco a poco. El verdadero problema empezó cuando Miguel consiguió un trabajo de medio tiempo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Parecía ser una buena noticia, pero significaba que se ausentaba de la casa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cintia, que supuestamente estaba buscando trabajo también, comenzó a quedarse en la casa todo el día sin hacer prácticamente nada. Y cuando digo nada, es literalmente nada. Yo me convertí automáticamente en la niñera de tiempo completo de mis propios nietos. Me levantaba a las 6 de la mañana para prepararles el desayuno, los vestía, los peinaba, los llevaba al colegio caminando 4 cuadras bajo el sol. Regresaba a casa agotada para encontrar a Cintia todavía en pijama, viendo televisión en mi sala, comiendo de mis provisiones. Cuando le preguntaba si había preparado algo para el almuerzo, me respondía que no sabía cocinar muy bien, que yo lo hacía mucho mejor que ella. Así que yo cocinaba para 5 personas todos los días. Compraba más comida, gastaba más en gas, en electricidad, en agua. Mi cuenta del supermercado se triplicó de la noche a la mañana. De gastar $200 mensuales en comida, pasé a gastar 600. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que a las 3 de la tarde tenía que ir otra vez a recoger a los niños al colegio, bajo el sol abrasador, con estos 68 años que no perdonan. Llegaba a casa con los niños hambrientos y cansados. Cintia seguía en el mismo lugar donde la había dejado en la mañana, como si fuera parte de los muebles. Yo les servía la comida a los niños, los ayudaba con las tareas, los bañaba, les leía cuentos. Mientras tanto, ella se pintaba las uñas o hablaba por teléfono con sus amigas, riéndose a carcajadas como si estuviera en un hotel de 5 estrellas. Las quejas comenzaron en la 5ª semana. Mamá Verónica, me dijo un día después del almuerzo, ¿podrías comprar esa leche especial que le gusta a Sofía? Es un poquito más cara, pero la niña no quiere tomar otra. Y de paso, Sebastián necesita zapatos nuevos para educación física, y también necesita una mochila nueva porque la que tiene ya está muy vieja. Yo asentí con la cabeza porque realmente los niños necesitaban esas cosas, pero en mi corazón algo se estaba quebrando. Fui ese mismo día a comprar todo lo que me había pedido. La leche especial costaba $8 el litro en lugar de 3. Los zapatos deportivos para Sebastián me costaron $60. La mochila,
Otros 40. $100 más que salieron de mi bolsillo, de mi pensión, para niños que ni siquiera eran mi responsabilidad directa. Pero lo hice porque los amo, porque son mis nietos, porque no tenían la culpa de la situación en la que estaban viviendo. Esa noche, cuando llegó Miguel del trabajo, le conté sobre los gastos adicionales. Esperaba que me dijera algo como gracias mamá, te vamos a devolver ese dinero, o al menos que se disculpara por la carga económica extra. Pero su respuesta me dejó helada. Ay mamá, me dijo cansado, sabes que estoy haciendo lo que puedo. Apenas me alcanza para los gastos básicos. Además, tú tienes tu pensión completa, y nosotros no tenemos nada. Era como si mi ayuda fuera una obligación, no un favor que les estaba haciendo desde el amor. Esa respuesta de Miguel me dolió como una puñalada directa al corazón. ¿Mi pensión completa? ¿Acaso él creía que mi dinero aparecía por arte de magia? Esa pensión la había ganado con 40 años de trabajo, levantándome antes del amanecer, aguantando jefes difíciles, sacrificando mis propios gustos para ahorrar cada centavo. Y ahora resulta que tenía la obligación de mantener a su familia porque yo tenía ingresos y ellos no. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a sus palabras en mi cabeza, sintiendo que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Pero si creía que eso era lo peor que podía pasar, estaba completamente equivocada. Al día siguiente, Cintia apareció en mi cocina con una lista escrita a mano. Mamá Verónica, me dijo con una sonrisa que ya no me parecía dulce sino calculadora, hice una lista de las cosas que necesitamos para que la casa funcione mejor para todos. Tomé el papel con manos temblorosas y leí: detergente especial para ropa delicada, suavizante de telas importado, champú anticaspa para Miguel, acondicionador hidratante para ella, crema corporal humectante, desodorante en aerosol de marca, pasta dental blanqueadora, enjuague bucal, vitaminas para los niños, y una larga lista de productos de limpieza específicos que, según ella, eran indispensables. Todo eso va a costar como $200, le dije calculando mentalmente los precios. Ella se encogió de hombros con una despreocupación que me indignó. Bueno, pero es para toda la familia, ¿no? Además, tú siempre has dicho que lo importante es que estemos cómodos. En ese momento entendí que había interpretado mi generosidad como debilidad, mi amor de madre como una fuente inagotable de recursos económicos. Esa misma semana llegó otro golpe. Miguel anunció que había conseguido un segundo trabajo los fines de semana, vendiendo seguros de auto por teléfono. Sonaba prometedor, pero significaba que estaría fuera de la casa también los sábados y domingos. Los únicos días en que yo esperaba tener ayuda con los niños, los únicos días en que pensaba que podría descansar un poco, ahora también se convertirían en días de trabajo completo para mí. Y así fue exactamente como sucedió. Los fines de semana se volvieron aún más agotadores que los días de entre semana. No solo tenía que cuidar a los niños todo el día, sino que también tenía que inventar actividades para entretenerlos porque no había colegio. Los llevaba al parque, caminando bajo el sol porque Cintia decía que el auto consumía mucha gasolina y era un gasto innecesario. Regresaba a casa con los pies hinchados y la espalda dolorida, solo para encontrarme con que tenía que preparar el almuerzo, lavar la ropa de 5 personas, limpiar la casa que se ensuciaba el doble los fines de semana. Mientras yo hacía todo eso, Cintia se quedaba en mi cama matrimonial viendo series en su celular o durmiendo hasta mediodía. Cuando yo le preguntaba si podía ayudarme aunque fuera con doblar la ropa, me respondía que estaba muy cansada, que necesitaba descansar porque la semana había sido muy estresante para ella. ¿Estresante? ¿Qué podía ser estresante en pasar todo el día acostada viendo televisión mientras otra persona cuidaba a sus hijos y pagaba todos los gastos? El colmo llegó cuando decidió redecorar mi sala. Un día llegué del mercado cargada con bolsas pesadas y encontré que había movido todos mis muebles. Mi sofá, que había estado en la misma posición durante 15 años, ahora estaba contra la pared opuesta. Mi mesa de centro, donde yo ponía mis revistas y mi taza de té todas las tardes, había sido reemplazada por una mesa más grande que había traído de su antigua casa. Mis fotografías familiares, los recuerdos de mi matrimonio con Roberto, habían sido guardadas en una caja y reemplazadas por fotografías de su familia. Cuando le pregunté por qué había hecho eso sin consultarme, me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Es que se veía muy anticuado. Mamá Verónica. Nosotros también vivimos aquí ahora. Tenemos derecho a sentirnos cómodos. Además, mis amigas van a venir a visitarme y no quiero que piensen que vivo en una casa de anciano. Una casa de anciano.
Así había descrito mi casa, la casa que yo había construido con tanto amor y sacrificio. Esa noche lloré en silencio en mi habitación, mordiéndome los labios para que no me escucharan. Me sentía como una extraña en mi propia casa, como si fuera yo la invitada que había llegado a molestar a su nueva vida. Pero lo peor aún estaba por venir, porque al día siguiente Cynthia anunció que sus amigas Fernanda y Griselda vendrían a almorzar el viernes. Por supuesto, yo fui quien tuvo que cocinar para 5 personas más. Preparé pollo en salsa roja, arroz, frijoles, ensalada, agua fresca de Jamaica y un postre de 3 leches que me tomó toda la mañana hacer. Gasté $70 en ingredientes especiales porque Cynthia quería impresionar a sus amigas. Puse mi mejor mantel, saqué mi vajilla de porcelana, la que solo usaba en ocasiones especiales, arreglé la mesa como si fuera una cena de gala. Cuando llegaron sus amigas, yo estaba en la cocina terminando de servir la comida. Escuché perfectamente lo que Cynthia les decía en mi sala, con mi voz llena de orgullo falso. Esta es mi casa, decía, aquí vivimos muy cómodamente. Mi suegra nos ayuda un poco con los gastos, pero nosotros llevamos la batuta de todo. La cocina la organicé completamente a mi manera, y como pueden ver, decoré la sala con un estilo más moderno. Mi casa, mi cocina, mi sala. Como si yo fuera simplemente la empleada doméstica que pagaba las cuentas. Durante el almuerzo, mientras yo servía la comida que había cocinado con mis propias manos, Cynthia recibía todos los elogios. «Qué delicioso está todo, Cynthia. Qué bien cocinas. Qué afortunados son de vivir en una casa tan bonita». Y ella sonreía y aceptaba las felicitaciones como si realmente fuera mérito suyo. Yo era invisible, como si fuera parte de los muebles, como si mi trabajo y mi dinero no importaran para nada. Después del almuerzo, por supuesto, yo tuve que lavar todos los platos, limpiar la cocina, guardar los restos de comida. Cynthia se quedó en la sala charlando con sus amigas, riéndose a carcajadas, planeando la próxima reunión. Cuando finalmente se fueron, yo esperaba al menos un gracias por todo el trabajo que había hecho. Pero lo que recibí fue una crítica. «Mamá Verónica», me dijo mientras revisaba su celular, «la próxima vez podrías hacer la salsa un poquito menos picante». A mis amigas no les gustó tanto como esperaba. Esa fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no podía seguir tragándome mi dignidad para mantener la paz familiar. Había llegado el momento de poner límites, de recuperar mi lugar en mi propia casa, de exigir el respeto que me merecía como la dueña del hogar y como la persona que estaba pagando absolutamente todo. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla y una libreta donde comencé a anotar todos los gastos que había tenido desde que llegaron a mi casa. Los números me dejaron sin aliento. En 2 meses había gastado $4,500 adicionales. $4,500 que salieron directamente de mi pensión, de mis ahorros, de mi tranquilidad económica. Comida, productos de limpieza, ropa para los niños, medicinas, gasolina extra, servicios que se habían disparado por el consumo de 5 personas en lugar de una. Pero no era solo el dinero. Era mi salud física y mental que se estaba deteriorando día a día. Mis rodillas dolían constantemente por caminar tanto llevando y trayendo a los niños del colegio. Mi espalda se había contracturado por dormir mal, porque los niños lloraban en las noches y yo era la única que se levantaba a consolarlos. Había perdido 8 kilos porque ya ni tiempo tenía para comer tranquila, siempre estaba corriendo de un lado a otro, siempre atendiendo las necesidades de otros antes que las mías. Al día siguiente decidí hablar seriamente con Miguel cuando regresara del trabajo. Tenía que entender que la situación ya no podía continuar así, que necesitaba poner un límite de tiempo para encontrar su propia casa, que tenía que empezar a contribuir económicamente aunque fuera con una parte de los gastos. Esperé hasta las 7 de la noche, preparé su cena favorita esperando que el ambiente fuera propicio para una conversación civilizada. «Miguel», le dije cuando estábamos solos en el comedor, «necesitamos hablar sobre la situación económica». Saqué mi libreta y le mostré todos los números, todos los gastos extra que había tenido que asumir. No es que no quiera ayudarlos, pero mi pensión tiene un límite, y ya estoy gastando más de lo que recibo cada mes. Necesito que me ayuden aunque sea con $300 mensuales para los gastos básicos. Su reacción me dejó completamente perpleja. En lugar de mostrar comprensión o al menos disculparse por la carga que había puesto sobre mis hombros, se molestó conmigo. «Mamá»,
Me dijo con un tono de voz que jamás había usado conmigo. ¿En serio me vas a cobrar por vivir en la casa donde crecí? ¿No te parece un poco egoísta pedirme dinero cuando sabes que apenas puedo mantener a mi familia? Además, tú vives sola en una casa de 3 habitaciones. Es lógico que la compartas con nosotros. Egoísta. Me había llamado egoísta por pedir ayuda con los gastos que ellos estaban generando. Como si mis 40 años de trabajo no significaran nada, como si mi generosidad de los últimos 2 meses fuera una obligación y no un favor. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero traté de mantener la calma. No se trata de egoísmo, Miguel. Se trata de justicia. Yo no planeé mantener a 4 personas adicionales con mi pensión. Si van a quedarse más tiempo, necesito que colaboren. Pero la conversación fue interrumpida por Cynthia, que había estado escuchando desde la sala. Entró al comedor con cara de indignación, como si fuera ella la ofendida en esta situación. «Ay, mamá Verónica», me dijo con esa voz condescendiente que ya me tenía harta. ¿No le parece un poco raro cobrarle a su propio hijo? Nosotros no estamos aquí de vacaciones. Estamos pasando por una situación difícil. Además, usted nos pidió que viniéramos porque se sentía sola. Eso era una mentira absoluta y descarada. Yo jamás les pedí que vinieran. Ellos vinieron porque necesitaban ayuda, porque no tenían dónde vivir, porque yo fui lo suficientemente generosa para abrir las puertas de mi casa sin condiciones. Pero ahora resultaba que yo los había rogado para que vinieran a hacerme compañía. La manipulación era tan obvia que me dolió el estómago. Miguel la apoyó inmediatamente, como siempre hacía. «Es verdad, mamá. Tú siempre nos decías que la casa se sentía muy vacía sin nosotros. Ahora que estamos aquí, que la casa está llena de vida y alegría, ¿nos vas a correr por dinero?» Pensé que valorabas más la familia que el dinero. Era increíble cómo habían tergiversado toda la situación, cómo habían convertido mi acto de amor en una obligación mía hacia ellos. Esa noche no dormí absolutamente nada. Di vueltas en la cama pensando en cómo había llegado a esta situación, en cómo había permitido que me faltaran al respeto de esa manera. Pero también pensé en mis nietos, en Sebastián y Sofía, que no tenían la culpa de tener padres tan desagradecidos. No podía simplemente echarlos a la calle, porque los niños sufrirían las consecuencias. Decidí darles una última oportunidad. Al día siguiente, cuando Miguel se fue al trabajo, me senté con Cynthia en la sala para intentar llegar a un acuerdo de convivencia. «Cynthia», le dije con la voz más calmada que pude, «entiendo que están pasando por un momento difícil, pero necesitamos organizarnos mejor. Yo ya no puedo cargar con toda la responsabilidad de los niños y la casa. Necesito que me ayudes más con las tareas domésticas y que busques trabajo activamente». Su respuesta fue el colmo de la desfachatez. «Ay, mamá Verónica, es que usted tiene más experiencia con estas cosas. Además, yo estoy acostumbrada a tener empleada doméstica, no sé hacer muy bien los quehaceres de la casa. Y buscar trabajo está difícil, especialmente para alguien como yo que no tiene mucha experiencia laboral. Es mejor que yo me concentre en cuidar mi aspecto para cuando aparezca la oportunidad perfecta». ¿Su aspecto? ¿La oportunidad perfecta? Mientras yo me mataba trabajando en mi propia casa, ella se preocupaba por su aspecto y esperaba la oportunidad perfecta. Como si mantener a una familia fuera un hobby que se puede hacer cuando uno tiene ganas, no una responsabilidad urgente e ineludible. Las cosas empeoraron exponencialmente después de esa conversación. Era como si Cynthia hubiera interpretado mi intento de diálogo como una señal de debilidad. Comenzó a tratarme como si fuera su empleada personal. «Mamá Verónica, ¿podría planchar esta blusa? Mamá Verónica, se acabó el champú. ¿Podría comprarlo hoy? Mamá Verónica, los niños quieren hamburguesas para cenar. ¿Podría prepararlas?» Cada petición era una orden disfrazada de favor. Nunca un por favor, nunca un gracias, nunca un reconocimiento de que lo que yo hacía iba más allá de mis obligaciones. Era como si hubiera contratado a una sirvienta que además pagaba todos los gastos de la casa. Una sirvienta de 68 años que trabajaba 18 horas al día sin sueldo, sin reconocimiento, sin respeto. El quiebre definitivo llegó un martes por la tarde. Había ido al supermercado a comprar provisiones para toda la semana, había gastado $230 en comida. Llegué a casa cargando 6 bolsas pesadas, sudando bajo el sol, con las manos marcadas por las asas de plástico. Cynthia estaba en la sala viendo una película romántica,
comiendo chocolates que había comprado con el dinero que le había dado Miguel de su primer sueldo. Cuando le pedí que me ayudara a guardar las compras, me miró con fastidio. Ay, mamá Verónica, justo estoy en la parte más emocionante de la película. ¿No puede hacerlo usted? Total, usted sabe mejor dónde va cada cosa. Y siguió viendo su película mientras yo, con mis 68 años y mi cansancio acumulado, guardé toda la compra sola, organicé el refrigerador, limpié las bolsas, y después tuve que ponerme a cocinar porque era hora de que llegaran los niños del colegio. Esa tarde, mientras cocinaba pollo guisado para 5 personas con las manos temblorosas de cansancio y coraje, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir viviendo como una extraña en mi propia casa. Ya no podía seguir siendo la empleada doméstica no remunerada de mi propia familia. Había llegado el momento de recuperar mi dignidad, costara lo que costara. Pero antes de actuar, necesitaba estar completamente segura de que había agotado todas las opciones diplomáticas. Esa noche esperé a que Miguel llegara del trabajo y pedí una reunión familiar. Nos sentamos los 4 en mi comedor, el mismo donde habíamos compartido tantas cenas familiares felices en el pasado. Saqué nuevamente mi libreta con todos los gastos detallados y puse las cartas sobre la mesa. Miren, les dije con voz firme pero calmada, en estos 2 meses y medio he gastado exactamente $5,200 en gastos adicionales. Mi pensión mensual es de $1,300. Estoy gastando el doble de mis ingresos para mantener esta situación. Les mostré recibo por recibo, factura por factura. Comida que se triplicó, servicios que se dispararon, ropa y útiles para los niños, medicinas, productos de limpieza especiales que Cynthia había pedido, gasolina extra para llevar a los niños a sus actividades. Números que no mentían, evidencia irrefutable de que mi economía estaba siendo destruida por su presencia en mi casa. Miguel miró los papeles con cara de sorpresa genuina, como si realmente no se hubiera dado cuenta de la magnitud del problema. Mamá, no sabía que estabas gastando tanto. Pero Cynthia, en lugar de mostrar algo de vergüenza o preocupación, se cruzó de brazos y puso esa cara de fastidio que ya conocía muy bien. Ay, pero esos gastos son normales cuando hay niños en la casa, dijo con desdén. Además, usted siempre ha sido muy exagerada con los números. ¿Exagerada? ¿Los recibos del supermercado eran exagerados? ¿Las facturas de servicios eran exageradas? ¿Los gastos reales que salían de mi cuenta bancaria eran exagerados? Sentí que la paciencia se me estaba acabando, pero me obligué a mantener la compostura. No estoy exagerando nada, Cynthia. Estos son los gastos reales. Y necesito que entiendan que no puedo seguir sosteniéndolos económicamente sin ninguna ayuda de su parte. Miguel se veía incómodo, movía los pies debajo de la mesa, evitaba mi mirada. Mamá, ¿qué propones entonces? Su pregunta sonaba sincera, como si realmente quisiera encontrar una solución. Propongo 3 cosas muy simples, les dije. Primero, que me ayuden con $300 mensuales para gastos básicos. Segundo, que Cynthia busque trabajo activamente y mientras tanto me ayude con las tareas de la casa. Tercero, que pongan una fecha límite para independizarse, máximo 6 meses más. La reacción de Cynthia fue inmediata y explosiva. ¿6 meses? ¿Y a dónde se supone que vamos a ir en 6 meses? ¿Usted quiere que sus nietos vivan en la calle? Su voz se había vuelto aguda, dramática, como si yo fuera una villana sin corazón. Miguel trataba de calmarla, pero ella siguió gritando. Esto es increíble. Su propia familia viviendo en su casa y usted poniéndoles condiciones como si fuéramos inquilinos. Como si fueran inquilinos. Esa frase me dejó helada, porque un inquilino al menos paga renta. Un inquilino al menos respeta la propiedad de otro. Un inquilino no reorganiza la casa del dueño sin permiso. Pero ellos habían hecho todo eso y más, viviendo gratis, gastando mi dinero, faltándome al respeto constantemente. Yo había sido más generosa con ellos que con cualquier inquilino. Miguel finalmente intervino, pero no de la manera que yo esperaba. Mamá, creo que está siendo un poco dura. Entiendo que hay gastos, pero somos familia. Las familias se apoyan mutuamente sin condiciones. Además, tú tienes esta casa grande solo para ti, es normal que la compartas con nosotros. ¿Por qué todo tiene que ser por dinero? Porque el dinero no crece en los árboles, Miguel, le respondí con la voz temblorosa de emoción. Porque yo trabajé 40 años para ganar mi pensión.
Porque tengo gastos médicos, porque tengo que pensar en mi futuro, porque no puedo quedarme sin ahorros a los 68 años. No es solo dinero, es mi seguridad, mi tranquilidad, mi dignidad. Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Cynthia se levantó de la mesa teatralmente, como si fuera la protagonista de una telenovela. Vámonos. Miguel, tu mamá ha dejado muy claro que para ella somos una carga. Prefiere su dinero antes que a su propia familia. Y sin decir más, se dirigió hacia su habitación arrastrando a Miguel con ella. Los siguientes días fueron de guerra fría. Ellos me trataban como si fuera yo la que había hecho algo malo, como si pedir respeto en mi propia casa fuera un crimen. Cynthia ya ni siquiera fingía cortesía. Cuando yo les hablaba, me respondía con monosílabos. Cuando yo cocinaba, comía en silencio sin dar las gracias. Cuando yo regresaba del supermercado cargada de bolsas, ni siquiera levantaba la vista del celular. Miguel trataba de mantener una apariencia de normalidad, pero yo sentía su frialdad. Ya no me contaba sobre su trabajo, ya no se quedaba a platicar conmigo después de cenar. Era como si hubiera elegido bando, y claramente no era el mío. Mi propio hijo me estaba castigando con su indiferencia por atreverme a poner límites en mi propia casa. Pero lo que más me dolía era la manera en que estaban usando a los niños como armas emocionales. Sebastián y Sofía habían notado la tensión, preguntaban por qué todos estaban enojados, por qué ya no había risas en la casa. Y Cynthia, con una maldad que jamás pensé que tendría, les decía cosas como la abuela Verónica está molesta con nosotros, o la abuela ya no nos quiere aquí. Los niños empezaron a comportarse diferente conmigo. Sebastián, que antes corría a abrazarme cuando llegaba del colegio, ahora apenas me saludaba. Sofía ya no me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Era evidente que sus padres les estaban metiendo ideas en la cabeza, convenciéndolos de que yo era la mala de la historia. Una noche escuché a Cynthia hablando por teléfono con alguien, probablemente con una de sus amigas. Estaba en la sala, hablando en voz alta deliberadamente para que yo la escuchara desde mi habitación. Mi suegra se volvió loca, decía con tono de víctima. Nos quiere cobrar por vivir en su casa, como si fuéramos extraños. Dice que gastamos mucho dinero, pero ella vive como rica con su pensión. Es pura avaricia de vieja, no quiere compartir nada con su propia familia. Esas palabras me atravesaron como puñales. Avaricia de vieja. Rica con mi pensión. Como si $1,300 mensuales fueran una fortuna, como si no tuviera derecho a proteger la estabilidad económica que había construido con tanto esfuerzo durante toda mi vida. Como si ser generosa significara que tenía que permitir que me pisotearan hasta quedarme sin nada. La gota que derramó el vaso llegó el viernes de esa semana. Yo había planeado salir a almorzar con mis amigas Esmeralda y Fernanda, algo que no hacía desde que ellos llegaron a mi casa. Había ahorrado $30 de mis gastos personales para darme ese pequeño gusto, para recuperar aunque fuera por 2 horas algo de mi vida anterior. Estaba vistiéndome con mi mejor vestido color coral, arreglándome el cabello, poniéndome un poco de perfume, cuando Cynthia entró a mi habitación sin tocar la puerta. «Mamá Verónica», me dijo con esa voz autoritaria que ya me tenía enferma, «los niños quieren ir al cine esta tarde. ¿Podría darnos $50 para las entradas y palomitas?». Le expliqué que tenía planes, que había apartado ese dinero para mi almuerzo con mis amigas, que era la primera vez en meses que iba a salir para algo personal. Su respuesta me dejó sin aliento. ¿En serio va a ir a gastar dinero en un almuerzo innecesario cuando sus nietos quieren ir al cine? ¿Qué es más importante, su vanidad o la felicidad de los niños? Mi vanidad. Llamó vanidad a mi derecho de disfrutar mi propio dinero, mi necesidad de mantener mi vida social, mi deseo de tener aunque fuera un momento de tranquilidad fuera de mi casa convertida en campo de batalla. En ese momento entendí que para ella yo no era una persona con derechos y necesidades, sino simplemente una fuente de dinero y servicios gratuitos. Cancelé mi almuerzo con mis amigas. Les di los $50 que había ahorrado para mi pequeño momento de felicidad, y me quedé en casa llorando en silencio mientras ellos se divertían en el cine con mi dinero. Esa tarde, sentada sola en mi cocina, tomando té de manzanilla frío porque ya ni ganas tenía de calentarlo, me di cuenta de que había tocado fondo. Me había convertido en una prisionera en mi propia casa, en una esclava de mi propia generosidad. Esmeralda me llamó esa noche, preocupada porque había cancelado sin explicación. «Verónica, ¿qué está pasando? Hace meses que no sales con nosotras, siempre tienes alguna excusa».
¿Estás bien? Su voz cargada de preocupación genuina me quebró completamente. No pude contenerme más y le conté todo. Cada humillación, cada gasto, cada falta de respeto. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, sus palabras fueron como una bofetada de realidad. Verónica, me dijo con firmeza, lo que te están haciendo es abuso. Abuso económico, abuso emocional, abuso de tu generosidad. Esa no es tu familia. Esa es gente que te está usando hasta exprimirte como un limón. Una verdadera familia jamás trataría así a quien les está dando todo. Tienes que hacer algo antes de que te dejen en la ruina completa. Sus palabras resonaron en mi mente toda la noche. Abuso. Esa era la palabra que había estado evitando, pero que describía perfectamente mi situación. Estaba siendo abusada financiera y emocionalmente por mi propia familia, y lo peor de todo era que yo había permitido que llegaran a ese extremo por miedo a parecer egoísta o mala madre. El lunes siguiente tomé una decisión radical. Fui al banco y hablé con el gerente sobre mis finanzas. Le expliqué mi situación y él confirmó mis temores más profundos. Señora Verónica, me dijo revisando mis estados de cuenta, a este ritmo de gastos, en 6 meses habrá agotado completamente sus ahorros de toda la vida. Su pensión no alcanza para sostener estos gastos adicionales. Está camino a la quiebra financiera. Quiebra financiera. A los 68 años, después de 40 años de trabajo honesto, después de una vida entera de esfuerzo y sacrificio, estaba camino a la quiebra por culpa de mi propia generosidad mal entendida. Esa realidad me golpeó como un martillazo en el pecho. No solo estaba perdiendo mi tranquilidad y mi dignidad, estaba perdiendo mi futuro, mi seguridad, mi sustento para los años que me quedaban de vida. Esa tarde, cuando regresé del banco, encontré una escena que terminó de quebrar mi paciencia. Cynthia había invitado nuevamente a sus amigas, pero esta vez habían decidido hacer una pequeña fiesta en mi patio. Habían comprado bebidas alcohólicas, botanas caras, incluso habían contratado a un muchacho para que pusiera música con bocinas enormes. Todo con dinero que, por supuesto, había salido de mi bolsa cuando Cynthia me pidió $100 esa mañana para gastos importantes. Cuando le pregunté qué significaba eso de gastos importantes, me respondió con el descaro que ya caracterizaba todas nuestras conversaciones. Ay, mamá Verónica, necesitaba relajarme un poco. Además, mis amigas siempre me invitan a sus casas. Ya era hora de que yo las invitara a la mía. Era mi casa, pero ella hablaba como si fuera suya. Era mi dinero, pero ella lo gastaba como si fuera suyo. La fiesta duró hasta las 11 de la noche. Música a todo volumen, risas estridentes, el olor del alcohol impregnando toda mi casa. Yo me encerré en mi habitación, tapándome los oídos con almohadas, sintiendo que estaba perdiendo la cordura. Cuando finalmente se fueron, encontré mi patio hecho un desastre. Botellas vacías por todos lados, restos de comida en el suelo, manchas de bebidas en mis muebles de jardín, colillas de cigarrillo en mis plantas. Por supuesto, nadie limpió nada. Al día siguiente tuve que pasar toda la mañana recogiendo los destrozos de la fiesta que yo no había autorizado, pagada con dinero que yo había proporcionado bajo engaños. Mis plantas de tomate tenían quemaduras de cigarrillo, mi mesa de jardín tenía manchas permanentes de bebidas derramadas. Era como si hubieran venido extraños a destruir mi hogar, excepto que habían sido invitados por la gente que yo había acogido por amor. Esa misma tarde llegó la cuenta de servicios. $320. En una casa donde yo sola nunca había pagado más de $80 mensuales. El aire acondicionado prendido todo el día porque Cynthia no soportaba el calor, las luces encendidas en todas las habitaciones porque a los niños les daba miedo la oscuridad, la lavadora funcionando diariamente porque cada uno quería su ropa limpia inmediatamente. Mi factura de electricidad se había cuadriplicado. Cuando les mostré la factura, esperando al menos una disculpa o un reconocimiento del problema, la respuesta de Cynthia fue para enmarcar. Es que usted siempre ha sido muy tacaña con los servicios, me dijo sin levantar la vista de su celular. Una casa debe estar cómoda para vivir, no ser una cueva fría y oscura. Si no puede pagar los servicios básicos, tal vez debería pensar en mudarse a una casa más pequeña. ¿Mudarme yo? ¿De mi casa? ¿Para que ellos pudieran quedarse viviendo gratis en el lugar que yo había construido con mi esfuerzo? La audacia era tan grande que me quedé sin palabras por varios segundos. Miguel, que había escuchado el comentario, no dijo absolutamente nada para defender a su madre.
Su silencio fue más doloroso que cualquier insulto directo. Esa noche tomé la decisión definitiva. No podía seguir permitiendo que destruyeran mi vida, mi economía, mi salud mental. Había sido demasiado generosa, demasiado tolerante, demasiado dispuesta a sacrificarme por mantener la paz familiar. Pero había descubierto que con algunas personas, la generosidad no es vista como amor sino como debilidad, y la debilidad siempre es explotada hasta el último límite. Comencé a planear mi estrategia. Primero, investigué cuáles eran mis derechos legales como propietaria de la casa. Descubrí que, aunque fueran familia, después de cierto tiempo viviendo en mi propiedad tenían que ser notificados oficialmente si quería que se fueran. Segundo, hablé con mi abogado sobre los procedimientos correctos para recuperar mi hogar. Tercero, y más importante, empecé a documentar todo, gastos, conversaciones, faltas de respeto, para tener evidencia de todo lo que había pasado. El miércoles de esa semana llegó el momento del enfrentamiento final. Miguel había cobrado su segundo sueldo, unos $400 que yo esperaba que al menos en parte fueran destinados a colaborar con los gastos familiares. En lugar de eso, llegó a casa con una televisión nueva de 45 pulgadas para su habitación. Cuando le pregunté cómo podía justificar ese gasto cuando me debía miles de dólares en gastos de manutención, su respuesta fue la confirmación de que había perdido completamente a mi hijo. «Mamá», me dijo con frialdad, «Cynthia y yo necesitábamos algo de entretenimiento en nuestro cuarto. Además, es nuestro dinero, podemos gastarlo en lo que queramos. Trabajé para conseguirlo. Nuestro dinero». Como si los $400 que había ganado en 2 semanas fueran suficientes para mantener a una familia de 4 personas. Como si los $5,000 que yo había gastado en ellos fueran menos importantes que sus $400 de entretenimiento. Como si mi sacrificio no valiera nada comparado con sus deseos superfluos. Esa misma noche, después de preparar la cena para 5 personas, lavar los platos, ayudar a los niños con las tareas, bañarlos y acostarlos, mientras Cynthia veía su nueva televisión y Miguel descansaba después de su día de trabajo, me senté en mi cocina y escribí una carta. Una carta de despedida a la madre tolerante que había sido, una carta de bienvenida a la mujer que estaba decidida a recuperar su dignidad, costara lo que costara. La carta que escribí esa noche fue más que palabras en un papel, fue mi declaración de independencia. Querida Verónica del pasado, escribí con lágrimas en los ojos, perdóname por haber permitido que te faltaran al respeto durante tanto tiempo. Perdóname por haber confundido el amor de madre con la permisividad total. Perdóname por haber puesto las necesidades de otros antes que tu dignidad y tu bienestar. Pero a partir de mañana, todo va a cambiar. Te lo prometo. Guardé la carta en el cajón de mi mesita de noche, junto con todos los recibos y documentos que había estado recolectando. Al día siguiente era jueves, y tenía todo planeado. Miguel se iría al trabajo a las 8 de la mañana, los niños tenían clases hasta las 3 de la tarde, y Cynthia estaría sola en casa haciendo lo que mejor sabía hacer, absolutamente nada productivo. Esa mañana, después de que Miguel se fuera y los niños estuvieran en el colegio, me senté frente a Cynthia en la sala. Había preparado café para las 2, había puesto galletas en un plato, quería que la conversación fuera civilizada y definitiva. «Cynthia», le dije con voz calmada pero firme, «necesitamos hablar sobre el futuro de esta situación». Ella levantó la vista de su celular con fastidio, como si mi presencia fuera una interrupción molesta en su día de ocio. «¿Otra vez con lo mismo, mamá Verónica? ¿No se cansa de estar siempre quejándose?». Su tono despreocupado me confirmó que realmente no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Había subestimado completamente mi determinación. «He estado pensando mucho», le dije manteniendo la calma, «y he llegado a la conclusión de que esta situación no está funcionando para ninguno de nosotros. Ustedes no son felices viviendo con condiciones económicas, y yo no soy feliz viendo cómo se desvanecen mis ahorros de toda la vida. Creo que es momento de que busquen su propia independencia». Cynthia soltó una risa sarcástica que me hirvió la sangre. ¿Su propia independencia? ¿Con qué dinero, mamá Verónica? ¿Acaso no ve que Miguel apenas gana para sobrevivir? Además, usted siempre nos está presionando, siempre está de mal humor, siempre está contando centavos. Los niños ya no se sienten cómodos aquí por culpa de su actitud. Mi actitud. Era increíble cómo había logrado convertirse en la víctima de una situación donde ella era la que vivía gratis, gastaba mi dinero y me faltaba el respeto constantemente. Pero ya no iba a caer en su juego de manipulación.
Cynthia, le dije con firmeza, les voy a dar 30 días para que encuentren otra solución habitacional. Es tiempo suficiente para buscar trabajo, ahorrar dinero y encontrar un lugar donde puedan ser verdaderamente independientes. Su cara cambió completamente. La sonrisa burlona desapareció y fue reemplazada por una expresión de shock genuino. ¿30 días? ¿Está loca? ¿Cómo espera que encontremos casa, trabajo y dinero en 30 días? Es imposible. Además, Miguel nunca va a estar de acuerdo con esto. Usted está hablando de echar a sus propios nietos a la calle. No estoy echando a nadie a la calle, le respondí manteniéndome firme. Estoy estableciendo un plazo razonable para que recuperen su autonomía. 30 días es suficiente tiempo para cualquier persona responsable que realmente quiera solucionar su situación. El problema es que ustedes se han acostumbrado demasiado a la comodidad de vivir sin responsabilidades. Cynthia se levantó del sofá como si la hubiera picado una serpiente. Esto es increíble. Su propio hijo va a saber el tipo de madre que tiene. Una madre que prefiere el dinero antes que el bienestar de su familia. Una madre que es capaz de dejar a sus nietos sin hogar por pura avaricia. Sus gritos llenaban toda la casa, pero yo ya no me iba a dejar intimidar por sus berrinches teatrales. Cynthia, le dije poniéndome de pie también, durante 3 meses he gastado más de $5,000 en ustedes. He cocinado, limpiado, cuidado a los niños, pagado todos los gastos, y no he recibido ni siquiera las gracias. No es avaricia, es supervivencia. No puedo seguir gastando más dinero del que recibo, no puedo seguir agotando mis ahorros de toda la vida para mantener a adultos que pueden trabajar. Su respuesta fue el colmo de la desfachatez y el momento que cambió todo para siempre. ¿Sabe qué, mamá Verónica? Si no le gusta la situación, entonces lárgate. Esta también es nuestra casa ahora. Llevamos meses viviendo aquí, tenemos derechos. Los niños están cómodos, tienen sus amiguitos del colegio cerca, están estables. Si usted no puede manejar tener familia en su preciosa casita, entonces váyase usted. Lárgate. Esas palabras resonaron en mis oídos como campanazos. Mi propia nuera, viviendo gratis en mi casa, gastando mi dinero, usando mis servicios, cuidada por mis manos, me estaba gritando que me fuera de mi propio hogar. La audacia era tan monumental que me quedé paralizada por varios segundos, procesando la magnitud de la ofensa. Pero no terminó ahí. Cynthia siguió gritando, como si hubiera estado guardando esas palabras durante meses. Estamos hartos de sus quejas constantes. Estamos hartos de caminar en puntitas para no molestar a la señora. Los niños me preguntan por qué la abuela siempre está enojada. Si no puede ser una abuela normal y generosa, entonces mejor déjenos vivir en paz. Una abuela normal y generosa. Como si gastar $5,000 en 3 meses, cocinar para 5 personas diariamente, cuidar niños ajenos las 24 horas, y permitir que destruyeran mi tranquilidad no fuera suficientemente generoso. Como si tener límites financieros y emocionales fuera algo anormal en una persona de 68 años. En ese momento algo se rompió definitivamente dentro de mí. Ya no era dolor, ya no era tristeza, ya no era desilusión. Era una furia fría y calculada, una determinación férrea que no había sentido jamás en mi vida. Si querían guerra, iban a tener guerra. Pero iba a ser en mis términos, con mis reglas, en mi casa. Muy bien, Cynthia, le dije con una voz tan calmada que hasta a mí me sorprendió. Si esa es tu actitud, si realmente crees que tienes derecho sobre mi propiedad, entonces vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. Pero te advierto que vas a lamentar profundamente haber dicho esas palabras. Ella siguió gritando, siguió insultándome, siguió amenazándome con que Miguel se iba a poner de su lado, que nunca más iba a ver a mis nietos, que iba a contarle a todo el mundo qué tipo de persona era yo realmente. Pero sus palabras ya no me llegaban. Estaba demasiado concentrada planeando mi siguiente movimiento, demasiado enfocada en recuperar lo que era mío. Esa tarde, cuando llegó la hora de ir por los niños al colegio, Cynthia me dijo con soberbia que no iba a ir, que estaba demasiado alterada por mi actitud. Como siempre, yo tuve que caminar bajo el sol, cargar con la responsabilidad que era de ella, cuidar a los niños que ella había traído al mundo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez caminé con un propósito claro, con un plan definido, con la certeza absoluta de que iba a recuperar mi vida.
Cuando regresé con Sebastián y Sofía, los encontré jugando en el patio mientras Cynthia hablaba por teléfono con alguien, probablemente contándole su versión victimizada de los eventos de la mañana. Les preparé la merienda a los niños, los ayudé con las tareas, los bañé, como siempre había hecho. Pero por dentro estaba preparando la jugada más importante de toda esta situación. A las 7 de la noche llegó Miguel del trabajo. Cynthia corrió a recibirlo como una actriz de teatro, llorando dramáticamente, contándole que su madre malvada los quería echar de la casa, que había sido cruel y desalmada con ella. Miguel me miró con una expresión que jamás había visto en sus ojos, una mezcla de decepción y enojo que me partió el corazón. «Mamá», me dijo con voz fría, «Cynthia me contó lo que pasó hoy». «¿En serio le dijiste que se tenían que ir en 30 días? ¿Después de todo lo que hemos pasado como familia?» Le expliqué mi posición nuevamente, le mostré los números, le recordé todos los gastos y sacrificios que había hecho. Pero él ya tenía la mente cerrada, ya había elegido bando. Su respuesta fue la confirmación final de que había perdido a mi hijo para siempre. «Mamá, si no quieres que estemos aquí, está bien. Pero no esperemos que las cosas vuelvan a ser como antes entre nosotros. Los niños van a recordar que su abuela los echó de su casa cuando más la necesitaban». Era el chantaje emocional final, la última carta que tenían para manipularme. Pero ya no funcionaba. Ya no me iba a dejar manipular por amenazas emocionales. «Está bien, Miguel», le dije con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas que durante 3 meses fui la mejor madre y abuela que pude ser, y ustedes decidieron responder con ingratitud y faltas de respeto. Esa noche fue la más larga de mi vida». Después de la discusión con Miguel, me encerré en mi habitación y escuché cómo él y Cynthia hablaban en voz alta en la sala, deliberadamente para que yo los oyera. Estaban planeando quedarse en mi casa por spite, por puro desafío, como si fuera una guerra de voluntades donde el que cediera primero perdería todo. Escuché a Cynthia decir que no iban a moverse ni un centímetro, que yo tendría que sacarlos por la fuerza si quería que se fueran. Pero también escuché algo que me heló la sangre. Miguel estaba hablando de sus planes para el futuro, como si mi casa fuera permanentemente suya. Decía que iban a convertir el garaje en una habitación adicional para cuando tuvieran otro bebé, que iban a cambiar el jardín para poner una piscina pequeña para los niños, que yo podría quedarme en mi habitación como si fuera su inquilina. Mi propia casa, mis propios planes, mi propio futuro, siendo decididos por gente que no pagaba ni un centavo de gastos. Esa madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, tomé la decisión más difícil pero más necesaria de mi vida. Me levanté en silencio, me vestí con mi ropa más cómoda, y empaqué una pequeña maleta con lo indispensable. Si ellos querían jugar sucio, si querían faltarme al respeto en mi propia casa, si creían que yo no tenía el valor de hacer lo que fuera necesario para recuperar mi dignidad, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Salí de mi casa como una ladrona en la noche, llevando solo mi bolsa, mis documentos importantes, y las llaves de mi auto. Me fui a dormir al estacionamiento de un centro comercial que estaba abierto las 24 horas, reclinando el asiento de mi pequeño auto compacto, cubriéndome con una manta que tenía en el maletero. A los 68 años, después de una vida entera de trabajo y sacrificio, estaba durmiendo en mi auto porque mi propia familia me había echado de mi casa. Pero no era derrota. Era estrategia. Mientras ellos celebraban su victoria temporal, yo estaba ejecutando un plan que había estado madurando durante días. Había hablado con mi abogado, había consultado con las autoridades correspondientes, había investigado todos mis derechos como propietaria. Y lo más importante, había contactado con las compañías de servicios públicos para programar algo que cambiaría todo el panorama. El viernes por la mañana, a las 8 en punto, cuando Miguel ya se había ido al trabajo y los niños estaban en el colegio, regresé a mi casa. Cynthia estaba durmiendo, como siempre, viviendo su vida de princesa mantenida mientras yo había pasado la noche en un auto. Entré con mis llaves, silenciosamente, y me dirigí directamente a la habitación principal, donde estaban durmiendo en mi cama. «Cynthia», le dije tocándole el hombro para despertarla. Ella abrió los ojos confundida, tardó varios segundos en procesar que yo estaba ahí. «¿Dónde estuvo anoche?», me preguntó con cara de sorpresa. Pensé que se había ido para siempre después del drama que hizo ayer. Su tono seguía siendo despectivo, como si yo fuera la que estaba fuera de lugar en mi propia habitación. «Dormí en mi auto», le dije con total honestidad.
Cynthia soltó una risa cruel que me confirmó el nivel de maldad que había en su corazón. ¿En su auto? ¿A los 68 años? Ay, mamá Verónica, qué dramática se puso. ¿Todo eso para dar lástima? Nosotros ni nos dimos cuenta de que no estaba. Dormimos súper cómodos sin sus quejas y sus suspiros toda la noche. Perfecto, le dije con una sonrisa que la confundió completamente. Me alegra saber que durmieron cómodamente. Porque a partir de hoy van a tener mucho tiempo para dormir, pero no va a ser precisamente cómodo. ¿De qué está hablando?, me preguntó incorporándose en la cama, empezando a sospechar que algo no estaba bien. Lo que estoy diciendo, Cynthia, es que durante los 3 días que yo estuve planeando mientras ustedes celebraban su victoria, hice algunas llamadas muy importantes. Llamé a la compañía de electricidad y pedí que cortaran el servicio por falta de pago. Llamé a la compañía de gas y hice lo mismo. Llamé a la compañía de agua y solicité suspensión inmediata del servicio. Todos los servicios están a mi nombre, todos se pagan con mi cuenta bancaria, y todos van a ser cortados hoy a las 12 del mediodía. Su cara cambió completamente. El color se le fue del rostro y por primera vez en meses la vi realmente preocupada. ¿Está loca? ¿Cómo va a cortar los servicios? Aquí viven niños. No puede hacer eso. Su voz había perdido toda la arrogancia y ahora sonaba genuinamente asustada. Sí puedo hacerlo, le respondí con calma absoluta. Es mi casa, están a mi nombre, los pago con mi dinero. Y si ustedes quieren quedarse en mi casa sin mi permiso, van a hacerlo sin electricidad, sin gas, sin agua caliente, sin refrigerador, sin aire acondicionado, sin televisión, sin internet. Van a vivir como hace 100 años, pero con la diferencia de que hace 100 años la gente tenía más respeto por sus mayores. Cynthia saltó de la cama como si hubiera tocado un cable eléctrico. Esto es venganza de vieja loca. Miguel se va a enterar de esto. Va a saber el tipo de madre que tiene. No puede castigar a los niños por problemas de adultos. Sus gritos llenaban toda la casa, pero esta vez yo estaba completamente tranquila. Había recuperado el control de la situación. No estoy castigando a nadie, le dije manteniendo mi tono sereno. Estoy ejerciendo mis derechos como propietaria de esta casa. Ustedes me dijeron ayer que si no me gustaba la situación me fuera de mi propia casa. Bueno, decidí quedarme, pero en mis términos. Si quieren servicios públicos, pueden pagarlos ustedes. Si quieren comodidades, pueden costearlas ustedes. Si quieren vivir como reyes, pueden hacerlo con su propio dinero. Pero la sorpresa más grande estaba por venir. Mientras Cynthia seguía gritando y amenazándome, sonó el timbre de la casa. Eran las 10 de la mañana y habían llegado los técnicos de la compañía de cerrajería que había contratado. Venían a cambiar todas las cerraduras de mi casa, incluida la puerta principal, las puertas traseras y hasta el portón del garaje. ¿Quiénes son esos hombres?, me preguntó Cynthia viendo por la ventana cómo los trabajadores descargaban sus herramientas. Son cerrajeros, le respondí abriendo la puerta para recibirlos. Vienen a cambiar todas las cerraduras de la casa. A partir de hoy, solo yo voy a tener las llaves de mi casa. Si ustedes quieren salir, pueden hacerlo cuando gusten. Pero si salen, no van a poder regresar a menos que yo lo autorice. La cara de Cynthia era un poema. Por primera vez en meses había entendido que no estaba tratando con la viejita sumisa y manipulable que creía conocer. Estaba tratando con una mujer que había llegado al límite de su paciencia y que estaba dispuesta a todo para recuperar su dignidad y su tranquilidad. Los cerrajeros trabajaron durante 2 horas bajo la mirada atónita de Cynthia, que no sabía si llorar, gritar o llamar a la policía. Cuando terminaron, me entregaron 6 juegos de llaves nuevas, todas para mí. La sensación de volver a tener control absoluto sobre mi propio hogar fue indescriptible. Era como recuperar una parte de mí misma que había perdido durante esos meses de humillación. A las 12 del mediodía en punto, tal como había prometido, los servicios fueron cortados. Primero se fue la electricidad, dejando la casa en penumbra porque era un día nublado. Luego se fue el gas, cortando el suministro de agua caliente y la posibilidad de cocinar. Finalmente se fue el agua, dejando los grifos completamente secos. Cynthia estaba en pánico total. Corrió por toda la casa verificando que realmente no hubiera electricidad, tratando de abrir los grifos esperando que saliera agua, intentando encender la estufa para confirmar que no había gas.
La realidad la golpeó como una tonelada de ladrillos. Estaba atrapada en una casa sin servicios, con 2 niños que regresarían del colegio en 3 horas, sin forma de salir y volver a entrar, completamente dependiente de mi voluntad. Mamá Verónica, me dijo con una voz completamente diferente, una voz que por primera vez sonaba suplicante en lugar de exigente, por favor no haga esto. Piense en los niños. Piense en Sebastián y Sofía. No tienen la culpa de los problemas entre adultos. No pueden vivir sin electricidad, sin agua, sin las comodidades básicas. Tienes razón, le respondí sentándome tranquilamente en mi sofá favorito, que finalmente había regresado a su lugar original. Los niños no tienen la culpa. Por eso te estoy dando la oportunidad de solucionar esto de la manera correcta. Puedes llamar a Miguel, pueden buscar un lugar donde vivir inmediatamente, pueden empacar sus cosas y irse hoy mismo. Yo estaré encantada de reconectar todos los servicios en cuanto ustedes ya no estén usando mi casa como hotel gratuito. Cintia llamó a Miguel llorando desesperadamente, con una histeria que jamás había mostrado durante todos los meses que vivió cómodamente a mi costa. Miguel, tienes que venir inmediatamente, gritaba al teléfono. Tu madre se volvió loca, cortó todos los servicios, cambió las cerraduras, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos nada. Los niños van a llegar del colegio y no vamos a poder ni darles un vaso de agua. Escuché perfectamente cuando Miguel le gritó desde el otro lado de la línea que eso era imposible, que yo jamás sería capaz de hacer algo así, que seguramente estaba exagerando como siempre. Pero Cintia siguió insistiendo, describiendo cada detalle de mi plan ejecutado a la perfección, hasta que Miguel finalmente entendió que su madre había dejado de ser la mujer sumisa que podía manipular a su antojo. Miguel llegó a casa en menos de 1 hora, dejando su trabajo sin avisar, manejando como loco desde el otro lado de la ciudad. Cuando llegó e intentó abrir la puerta con su llave, se dio cuenta de que efectivamente las cerraduras habían sido cambiadas. Tuvo que tocar el timbre de su propia casa, o más bien, de la casa donde había estado viviendo gratis durante 3 meses. Abrí la puerta con toda la calma del mundo. Hola Miguel, le dije con una sonrisa serena. ¿Cómo te fue en el trabajo? Él me miró como si fuera una extraña, como si no pudiera reconocer a la mujer que había parido, criado y sacrificado todo por él durante 35 años. Mamá, me dijo con voz temblorosa, ¿qué es todo esto? ¿Por qué cortaste los servicios? ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Porque ayer tu esposa me gritó que me fuera de mi propia casa, le respondí sin perder la compostura. Porque durante 3 meses he gastado más de $5,000 en ustedes sin recibir ni siquiera las gracias. Porque me convertí en su empleada doméstica no remunerada mientras ustedes planeaban apropiarse permanentemente de mi hogar. Decidí que era hora de recordarles de quién es realmente esta casa. Miguel entró y vio el estado de la situación. Sin electricidad, la casa estaba oscura y silenciosa. Sin agua, no podían ni lavarse las manos. Sin gas, no podían cocinar ni calentar nada. La realidad de depender completamente de alguien más para las necesidades básicas lo golpeó como nunca antes había experimentado. Mamá, esto está mal, me dijo tratando de sonar autoritario pero con voz quebrada. No puedes castigar a los niños por problemas entre adultos. Sebastián y Sofía van a llegar del colegio y van a encontrar su casa sin servicios básicos. ¿Qué clase de abuela hace eso? ¿Qué clase de hijo y nuera toman una casa ajena, gastan el dinero de una persona mayor, la tratan como sirvienta y después le gritan que se vaya de su propia casa? Le respondí mirándolo directamente a los ojos. Durante 3 meses fui la mejor abuela del mundo, cuidé a esos niños como si fueran mis propios hijos, gasté mis ahorros en ellos, sacrifiqué mi tranquilidad por su bienestar. Y ustedes decidieron responder con ingratitud, abuso y faltas de respeto. Cintia se acercó a Miguel llorando dramáticamente, abrazándose a él como si yo fuera una amenaza física. Dile que pare esta locura, le suplicaba. Dile que reconecte los servicios, que nos devuelva las llaves. No podemos vivir así, Miguel, no podemos criar a nuestros hijos en estas condiciones. Miguel me miró con una expresión que mezclaba súplica y reproché. Mamá, sé que hemos tenido problemas, sé que tal vez no hemos sido lo suficientemente agradecidos, pero esto es demasiado extremo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué necesitas para arreglar esta situación? La pregunta que había estado esperando durante meses. Finalmente estaba dispuesto a negociar, finalmente reconocía que yo tenía poder en esta situación, finalmente entendía que no podía simplemente tomar lo que quisiera de mi vida sin consecuencias.
Lo que quiero, Miguel, es muy simple, le dije sentándome en mi silla favorita mientras ellos permanecían de pie como visitantes incómodos. Quiero que reconozcan que esta es mi casa y que vivir aquí es un privilegio, no un derecho. Quiero que me paguen los $5,000 que han gastado en estos 3 meses. Quiero un plan concreto con fechas específicas para que encuentren su propia casa. Y quiero una disculpa sincera por todos los meses de faltas de respeto. $5,000. Gritó Cynthia como si le hubiera pedido 1,000,000. No tenemos $5,000. Apenas tenemos para sobrevivir. Usted sabe que estamos en una situación económica difícil. Exactamente, le respondí con frialdad. Ustedes no tienen $5,000, pero yo sí los gasté en ustedes. Yo sí los saqué de mis ahorros de toda la vida. Yo sí sacrifiqué mi estabilidad económica por su comodidad. Y ahora quieren que simplemente olvide esa inversión forzada como si no hubiera significado nada. Miguel se veía genuinamente desesperado. Mamá, no tenemos ese dinero ahora mismo, pero podemos hacer un plan de pagos. Podemos darte $50 mensuales hasta completar la deuda. Y sobre la casa, te prometo que vamos a buscar activamente, pero necesitamos tiempo. No podemos encontrar algo de la noche a la mañana. $50 mensuales significarían 100 meses, más de 8 años para recuperar mi dinero. A mi edad, eso podría significar no recuperarlo jamás. No, Miguel, le dije firmemente. Si realmente quieren solucionar esto, van a tener que hacer sacrificios reales. Vender esa televisión nueva que compraste, vender el celular caro de Cynthia, conseguir trabajos adicionales, pedir prestado a familiares o amigos. Demostrarme que realmente valoran lo que hice por ustedes. En ese momento llegó la hora de recoger a los niños del colegio. Cynthia miró el reloj con pánico, dándose cuenta de que no podía dejar solos a Sebastián y Sofía en una casa sin servicios básicos. Miguel, tenemos que ir por los niños, ¿pero dónde los vamos a traer? No pueden estar aquí sin luz, sin agua, sin nada. Pueden ir por ellos cuando quieran, les dije manteniéndome inflexible. Pero si salen de esta casa, no van a poder regresar hasta que hayamos llegado a un acuerdo completo. Las llaves son mías, la casa es mía, y las condiciones las pongo yo. Ustedes pueden elegir, se quedan aquí sin servicios hasta resolver todo, o se van y buscan otro lugar donde pasar la noche. La desesperación en sus caras era evidente. Por primera vez en meses entendían que no tenían control sobre la situación, que dependían completamente de mi voluntad, que todas las comodidades que habían dado por sentadas podían desaparecer en un segundo si la persona que las proporcionaba decidía retirar su generosidad. Miguel tomó una decisión que me sorprendió. Mamá, vamos a ir por los niños y vamos a buscar dónde quedarnos esta noche. Mañana temprano vamos a venir a hablar contigo con una propuesta concreta. Te prometo que vamos a solucionar esto de manera justa para todos. Era la primera vez en meses que me hablaba con respeto, la primera vez que reconocía mi autoridad, la primera vez que aceptaba que tenía que negociar conmigo en lugar de simplemente tomar lo que quería. La primera vez que entendía que las acciones tienen consecuencias y que la generosidad abusada se convierte en límites firmes. Se fueron esa tarde llevándose solo lo indispensable para una noche, dejando todas sus pertenencias en mi casa como garantía involuntaria de que regresarían a negociar. Yo me quedé sola en mi hogar, en silencio por primera vez en meses, sin gritos, sin exigencias, sin el caos constante de 4 personas adicionales. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia casa, con mis propias llaves, sintiéndome dueña de mi espacio otra vez. Había recuperado mi hogar, mi dignidad y mi autoridad. El precio había sido alto emocionalmente, pero el resultado valía cada lágrima, cada momento de soledad, cada segundo de determinación que había necesitado para llegar hasta ahí. Al día siguiente, tal como prometió Miguel, llegaron temprano con una propuesta escrita. Habían conseguido prestados $1,500 de los padres de Cynthia, tenían un plan para pagarme el resto en pagos de $200 mensuales, y habían encontrado un departamento pequeño que podrían rentar inmediatamente si yo les daba una carta de recomendación como inquilinos responsables. Acepté su propuesta, reconecté los servicios, y les di una semana para mudarse completamente. La semana pasó en un ambiente de respeto mutuo que no habíamos tenido en meses. Ellos cumplieron cada una de sus promesas, y yo recuperé mi vida, mi casa, y mi tranquilidad. Hoy, 6 meses después, Miguel me visita cada domingo con los niños. Nuestra relación se reconstruyó sobre bases más sólidas,
con límites claros y respeto mutuo. Cintia aún me evita, pero eso no me molesta. Aprendí que a veces, recuperar el respeto requiere estar dispuesta a perderlo todo temporalmente. Mis amigas Esmeralda y Fernanda me dicen que fui muy dura, pero yo sé que hice lo correcto. A los 68 años, finalmente aprendí que el amor verdadero incluye límites, que la generosidad sin condiciones se convierte en abuso, y que defender mi dignidad no me convierte en mala persona, sino en una mujer que se respeta a sí misma.